Hola, ¿qué tal? Les saluda su profesora María Fulgencia Espinosa y esta es la clase de matemáticas para octavo grado del Instituto Gubernamental Técnico José de la Rosa Rodríguez del municipio de Guaymaca, Francisco Morazán, siguiendo con las estrategias pedagógicas curriculares para la atención de los educandos. Y en esta sesión vamos a ver lo que es la congruencia de triángulos. Tenemos aquí un ejemplo. Encuentre los triángulos que se sobreponen exactamente al triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, si cortan con una tijera estos triángulos, ¿cuáles se sobreponen? O sea, ¿cuáles van a ser exactamente iguales? Obsérvenlo bien y díganme si cortan estos, al cortarlos y moverlos de una esquinita, ¿cuáles se van a sobreponer? O sea, que van a quedar exactamente igual al moverlos. Ajá, vamos a ver, ¿los escucho? Sí, el número 1 y el número 4. Cuando estamos hablando, jóvenes, de congruencia de triángulos o de figuras, es que dos figuras son congruentes cuando se sobreponen exactamente después de mover y dar vuelta a una de las dos figuras. ¿Cuál es el símbolo de congruencia? Es este que está aquí, miren. Este es el símbolo de congruencia. Esto significa que el ángulo que el triángulo, este es el símbolo del triángulo, ABC es congruente con el DFE. Observen, el triángulo 1 y 4 son congruentes, porque al moverlos se sobreponen uno del otro. Este es el triángulo ABC, y este es el triángulo DEF. Entonces, los vértices AB y C, estos son los vértices, donde se unen los lados. Entonces, el vértice ABC se corresponden respectivamente con los vértices DFE. El D con A es congruente, el F con el B y el E con el C, los vértices. Ahora miremos los lados. Los lados correspondientes también son congruentes. Observen cómo se señala el lado. Vamos a colocar el nombre de los dos vértices y una línea significa que ese es el lado AB. Aquí en este triángulo, ¿cuál es el lado AB? AB. Es congruente, dice aquí, con DF. O sea que DF y AB son congruentes, o sea que tienen la misma medida. ¿Cuáles otros lados son congruentes? El BC. ¿Cuál es el BC? Este de aquí. BC es congruente con FE, o sea, con este, FE. O sea que si movemos por este vértice y lo colocamos aquí, BC es congruente con FE, este lado. Y CA, el lado CA, recuerden que si va una línea arriba significa el lado CA. En este caso es CA. Va a ser congruente con ED. Entonces, al mover estos ángulos, quedan sobrepuestos uno del otro. Ahora miremos los ángulos. El ángulo A es congruente con el ángulo D. Este es el ángulo A, miren. Es congruente con el ángulo D. El ángulo B es congruente con el ángulo F. El ángulo B es congruente con el ángulo F. Y el ángulo C es congruente con el ángulo D. Entonces, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEFE. El 1 y el 4 son congruentes.